Ucrania está empantanada. Por eso recurre a medidas espectaculares como el ataque a Belgorod. El gobierno de Ucrania está empantanado tanto política como militarmente en el conflicto y por eso recurre a actos espectaculares como el ataque contra población civil en la ciudad rusa de Belgorod, consideró el maestro David García Contreras, internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. La situación política y la situación militar pareciera que está por un momento perdida o empantanada, y se recurre a este tipo de medidas espectaculares para tener presente al gobierno ucraniano y a la situación ucraniana en el mundo, dijo García en entrevista con Sputnik. La mañana de este 30 de diciembre, las Fuerzas Armadas de Ucrania llevaron a cabo un ataque contra población civil en la localidad de Belgorod, en Rusia, con un saldo de 22 personas fallecidas y 111 heridas, entre ellas varios menores de edad, de acuerdo con los últimos datos disponibles del Ministerio de Emergencias de Rusia. María Zaharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, declaró que detrás del atentado en Belgorod está el Reino Unido, que en coordinación con Estados Unidos incita al régimen de Kiev a acciones terroristas. Para el profesor García Contreras, el ataque de Ucrania representa una escalada violenta que se da en momentos en que se acerca el segundo aniversario del inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania. La desventaja de estas escaladas es que puede llevarnos a la sinrazón y a que el golpe de la escalada siguiente sea mucho más fuerte que el golpe precedente, afirma el académico. Evidentemente cuando hay un altercado de uno, se acepta un golpe, lo que pide la sociedad es que haya una retribución, mínimo, de igual medida, cuando no una mayor, afirma el profesor universitario. Son las exigencias que tendrán los políticos. Para el académico de la UNAM, lo lamentable es que el ataque se haya producido contra población civil, en lo que consideró un atentado al derecho internacional humanitario. La población civil no es combatiente y sufre mucho los excesos del conflicto. Que en el día a día, de pronto, en el lugar donde vive, en su lugar de trabajo, en centros comerciales, hospitales, puedan verse volcados por escenas de violencia, de caos y de muerte, es muy lamentable, afirma García. En cuanto a la posible respuesta de las Naciones Unidas, el experto señala que es difícil que pueda haber una respuesta unificada del Consejo de Seguridad. Que pueda haber un rechazo en torno a este tipo de agresiones y que el pronunciamiento solo llegue a eso, nada más a manifestar un rechazo al ataque contra población civil y a los excesos que se puedan cometer durante los combates, concluye. Aumentan a 22 los muertos por ataque de Ucrania a Belgorod. El número de personas que cayeron víctimas del ataque de las tropas ucranianas contra la ciudad rusa de Belgorod se elevó a 22, mientras que la cifra de heridos alcanzó los 111, informó el Ministerio de Emergencias de Rusia. En Belgorod, el número de muertos ascendió a 21 personas y 111 residentes resultaron heridos, señala el comunicado del organismo hecho público en su canal de Telegram. La institución denunció los bombardeos masivos ucranianos contra las instalaciones civiles de la ciudad. Esta tarde, las tropas del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky atacaron con lanzacohetes múltiples proporcionados por Estados Unidos y otros países miembros de la OTAN la ciudad rusa de Belgorod, ubicada a unos 30 kilómetros de la frontera. Si bien la defensa antiaérea rusa logró derribar la mayoría de los proyectiles, algunos fragmentos impactaron en las viviendas de los residentes que se preparaban para recibir el Año Nuevo. Entre los fallecidos se encuentran al menos 3 niños, según datos del gobernador de la región homónima, Vyacheslav Gladkov. Rusia convocó al Consejo de Seguridad de la ONU para abordar el horrendo ataque contra los civiles en Belgorod.
Las provincias rusas limítrofes con Ucrania, como Belgorod, Briansk, Kursk y Voronezh, denuncian regularmente impactos de proyectiles, incursiones de drones y otros ataques desde el otro lado de la frontera, que obligan a la población a buscar refugio en lugares seguros. La provincia de Belgorod ha sido la más afectada, con varias incursiones de grupos de sabotaje ucranianos en los últimos meses y continuos ataques a los municipios fronterizos con lanzacohetes múltiples, morteros y drones. Zakharova denuncia que el Reino Unido y Estados Unidos están detrás del ataque terrorista en Belgorod. Detrás del atentado terrorista en la ciudad rusa de Belgorod está el Reino Unido, que en coordinación con Estados Unidos incita al régimen de Kiev a acciones terroristas, declaró a Sputnik la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova. En palabras de María Zakharova, Londres prohibió al régimen de Kiev negociar con la parte rusa, apostando por la victoria en el campo de batalla, tal como declararon recientemente los representantes del gobierno ucraniano. A falta de la más mínima posibilidad de mejorar la deplorable situación de las Fuerzas Armadas ucranianas sobre el terreno, los anglosajones recurrieron a la táctica de llevar a cabo ataques terroristas contra civiles, señaló. Agregó que también son responsables del ataque los estados de la Unión Europea, que siguen suministrando armas a los terroristas de Kiev que utilizan, entre otras cosas, municiones de racimo contra la población civil. Kiev muestra sus inhumanas vísceras nazis y se trata de un crimen cínico y sangriento. Todos los organizadores del ataque contra Belgorod serán inevitablemente castigados, afirmaron desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. El silencio ante el bombardeo ucraniano de Belgorod equivaldría a secundar e instigar los actos sangrientos de Kiev, declaró el ministerio. Zakharova aseguró que Rusia solicitó una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en relación con ese ataque militar ucraniano a las 20 GMT. Este 30 de diciembre, al menos 14 personas perdieron la vida y 108 resultaron heridas, incluidos 15 niños, a raíz de un ataque de las tropas ucranianas contra el centro de Belgorod.